Los periodistas. Aquí estamos con Manuel Díaz Cid en este día con el ánimo, Manuel, de escuchar tu percepción, tu visión, el análisis y lo que deduces que ha sucedido en el proceso electoral del día 5 de junio. De 12, 7 fueron para el PAN, algo que yo creo que ni los panistas esperaban. Claro que no. Ya hay varias críticas, se dice que fue un voto de castigo contra Peña Nieto, se dice que los candidatos del PRI no fueron lo mejor que se deseaba. Francisco Labastida, que fue el primer candidato priista que perdió, dijo que la culpa la tiene Osorio Chong por haber promovido el tema de la ley de los matrimonios gay, que eso alejó mucho a los seguidores de su partido. En fin, empiezan a echarse la bolita y, como suele suceder, ante la derrota nadie es responsable, ¿no? Siempre se avientan unos a otros. El caso es que se conforma un nuevo escenario en el orden nacional, en el país, en estados que tradicionalmente han sido los bastiones del voto duro priista, como Durango, como Tamaulipas y como Veracruz, donde la alternancia nunca antes había sucedido, y que optaron los electores por darle un voto al partido que no está en el gobierno. Un asunto que yo creo que sí debe de preocupar mucho bajo la óptica de lo que se vislumbre en el túnel del 2018, Manuel. Pues sí, mira, yo pienso que el proceso electoral tiene sus luces y sus sombras. Por una parte, el abstencionismo, 60 y algo, ¿no? 60 y algo, habla de mucha decepción. Poca convicción de la sociedad mexicana en respaldar los proyectos democráticos. Y llama la atención poderosamente el número tan alto de abstencionismo en la capital, que es en donde la izquierda convoca, y junto con la elección, tú sabes que se estaba promoviendo la constitución. Así es. De una asamblea cuyo propósito es elaborar la constitución del Distrito Federal, tema que seguramente más adelante va a dar mucho de qué hablar, porque la constitución del DF va a comenzar a recortar toda una serie de situaciones de privilegio que la antigua constitución, con tantas modificaciones, había venido elaborando en beneficio específicamente del Partido Revolucionario Institucional. Es más, ha habido opiniones, Porfirio Muñoz Ledo, entre ellos, que dicen que hay que aprovechar para hacer una nueva constitución a nivel nacional, porque la constitución del 17 ya perdió su vigencia plena, y por lo tanto, como estos documentos son los documentos que rigen la vida jurídica del país, quedarse atrás en los planteamientos es mantener a México lejos de los polos de desarrollo que en este momento están surgiendo y que pueden ser una ayuda importantísima para comenzar a recuperar la economía mexicana. Pero por lo pronto, bueno, el Distrito Federal queda con una asamblea constituyente plural, en donde ninguno de los grupos tiene mayoría y en donde van a comenzar a debatirse las ideas no solo de la representatividad, sino fundamentalmente de la gobernabilidad que el DF necesita para llevar las cosas en orden,
la capital siempre ha sido uno de los temas preocupantes en el mundo democrático, no solo en México, en muchos lados, precisamente porque los puntos de vista son generales y en la capital ocurren cosas muy concretas que necesitan interpretaciones muy concretas, lo que automáticamente le da a los tribunales constitucionales toda una carga que es la que se piensa puede resolver las diferencias que existen. Pero en la elección a la que estamos haciendo referencia del domingo anterior, lo que hubo fue indiferencia ante la votación. Tienen mejor votación en el norte y en esta votación pasan del 52 hasta el 53%, que tampoco es ninguna maravilla, pero que habla de una sociedad un poco más involucrada con los acontecimientos del el acontecer de todos los días, en donde la actitud de los nuevos gobernadores, los nuevos presidentes municipales, los nuevos congresos locales, se supone van a intentar encontrar la fórmula para devolverle a la sociedad mexicana la confianza y la tranquilidad que le han venido a arrebatar los grupos del crimen organizado y todas las disputas por el poder de estos grupos que particularmente en algunos estados han sentado sus reales y se han convertido en una especie de gobiernos paralelos con resultados totalmente negativos. Manuel, queda muy mal parado Peña, queda mal parado su partido. Mira, yo creo que Peña como persona es uno de los grandes perdedores, y lo es porque él había lanzado, todavía con, yo no sé cuáles hayan sido sus propósitos, pero lanza fuera de todo contexto la iniciativa no solo de la aceptación como matrimonio de la unión de los gays, sino también el aval que le da al derecho de estas parejas a adoptar, tema que provocó la inmediata reacción de el episcopado mexicano, que en una carta corta pero muy concisa le reclama al presidente el estar abordando en medio de tantos problemas y tantas crisis un asunto que difícilmente va a servir para unir opiniones y sí va a servir para separar y contraponer grupos, lo que dejó al presidente realmente muy mal ubicado. Para colmo, al interior de su partido hay grupos que tampoco estuvieron de acuerdo con que ese tema se tratara en este momento. Ni lo de la legalización del consumo de la marihuana. Es que ni unido a esa misma tónica. A esa misma tónica viene este otro reclamo, y el resultado es que la figura presidencial en otros tiempos, eje del proceso en torno al cual todos trataban de quedar bien con el dueño del poder, hoy, por el contrario, lo que vemos es un desafío que le está planteando la coordinadora, un desafío que está haciendo mucho daño, y que le está acotando el paso a uno de sus delfines. Así es, y a uno de los que aparentemente tendrían mayores posibilidades. O sea, si pensáramos que esto fue un referéndum, perdió
todo el respaldo, todo el aval. Perdió el respaldo popular. la figura presidencial. En un gobierno, Jesús Manuel, que es un gobierno presidencialista. O sea, tener un régimen como este, toda la carga positiva o negativa se va sobre una sola persona. Así como dijo Porfirio Muñoz Ledo, la necesidad de revisar la Constitución Federal, tema que no es nuevo en las declaraciones de don Porfirio, siempre ha estado insistiendo en este tema, lo mismo ha dicho Cuauhtémoc Cárdenas y algunos otros políticos y también intelectuales. Pero será el momento de repensar el tipo de régimen en lugar de ser el presidencialismo, el parlamentarismo. ¿Sería esta la posibilidad de no caer en los riesgos o de restarle fuerza si es que ganara López Obrador en el 18 a la figura presidencial absoluta? ¿Cómo piensas en eso? Pues mire, yo creo que va a depender en mucho cómo funciona esta Asamblea Constituyente para abrir esperanzas o clausurar la posibilidad, dependiendo de cómo se entiendan entre sí las fuerzas políticas reunidas en la constituyente del DF, porque si el asunto funciona muy bien allí, lo más probable es que se abran expectativas para que la Constitución de 1917-18, que ya tiene no solamente un centenario encima, sino tiene una cantidad de enmiendas monumentales. Tremendas, pero que además ya no se sujeta a los tiempos modernos, a las relaciones internacionales. Por ejemplo, el caso de las relaciones Iglesia-Estado, ¿no? Así es. Entre otros, y también el asunto del surgimiento de nuevos partidos políticos, que ya viste, que este es otro detalle también que vemos en los resultados del día 5 de junio, la cantidad de votos que sacaron, el costo que significó cuando algunos candidatos independientes, sin menos dinero o casi sin dinero y con la mitad del tiempo que les han dado a los demás candidatos, sacaron más votos que ellos. Entonces esto te habla de la necesidad urgente de revisar los partidos que deben estar vigentes, ¿no? Claro, y además los partidos deben tomar en cuenta a una comunidad que les está reclamando la mala administración de los recursos en el pasado más reciente, en donde todavía en este momento no acaban de cuantificarse en algunos estados las cantidades que fueron sustraídas, trasladadas a otras prioridades sin consulta. En fin, todo aquello que tiene a la sociedad indignada, porque se da cuenta de que lo que para ellos era la garantía de poder etiquetar los recursos para que fueran a parar al lugar donde hacían falta, pues hasta esto ha sido burlado, y hoy estamos teniendo enfrente polémicas con algunos exgobernadores, que ya los nuevos comienzan a opinar que habría que meter a algunos de ellos a la cárcel. Bueno, eso es lo que está haciendo Miguel Ángel Yunes, y ya Duarte salió ahí con una iniciativa de ley para reformar la Constitución del Estado de Veracruz para que no tengan fuero los gobernadores. Claro, y de esa manera volver a los funcionarios de mayor responsabilidad, auténticamente responsables, porque de fallar en su administración, pues las consecuencias estarían vinculadas inevitablemente no solo a su destitución, sino a su encarcelamiento. Y a la restitución del daño, ¿no? Claro, y además la confiscación de los bienes mal habidos, lo que creo que ha de estar haciendo temblarle las piernas a más de uno de pensar que esto pudiera llegar a acontecer. Por otro lado, Jesús Manuel, el representante Manlio Fabio Beltrones, más
conspicuo del revolucionario institucional se equivocó de punta a punta en su diagnóstico, en su pronóstico y en su operación. Así es, y los resultados salieron como si los hubiera planeado para que le contestaran. Es decir, todo salió al revés. Y la aparición, sobre todo, de esta visión geopolítica del Partido Acción Nacional hace que al interior del PAN resurjan nuevos líderes y nuevas esperanzas. Si tú recuerdas, apenas hace 6 años se daba al Partido Acción Nacional prácticamente por liquidado y en disolución, y ahora ha resultado uno de los partidos más favorecidos y que ha demostrado, entre otras cosas, que las alianzas entre los partidos con motivos estratégicos funcionan. Ya hubo un anuncio, no sé si estés enterado, de Ricardo Anaya y de Agustín Basabe, de ir juntos en el 18, como resultado de las buenas experiencias que se tuvieron ahora en estas elecciones. Y aquí te abro un paréntesis: el caso de Puebla es una excepción. No hubo alianza con el PRD. No hubo alianza con el PRD, y la votación de Puebla fue una votación que bajó en... Gali tuvo menos votos que López Zavala hace 6 años. Así es. Así de simple. Entonces, la derrota del PRI también, con Blanca como su abanderada, presentaron a un partido, Acción Nacional, que logró no solamente retener el poder, sino disminuir un poco más las manifestaciones de poder de algunos otros grupos políticos al interior del PRI. ¿Te refieres al marinismo? Claro, mientras por otro lado tienes a un partido, Acción Nacional, que, sacando el balance de lo que pasó en el proceso electoral, descubre varias cosas. Primero, el plan de apoyarse en áreas específicas, en proyectos estratégicos concretos con el PRD funciona. Segundo, el Partido Acción Nacional, a pesar de los pesares, sigue teniendo todavía un rescoldo de simpatía de la sociedad, que en número muy corto, pero en Puebla muy consistente, votó a favor del Partido Acción Nacional. Y al mismo tiempo, la elección demuestra que el Partido Acción Nacional, que sufrió, como tú sabes, algunas divisiones, la aparición de Ana Teresa Aranda como candidato independiente, que alcanza un poco más de 60 y tantos mil votantes. Dicen que tuvo más, según sus actas, pero no tuvo gente que respaldara el cuidado de sus votos en las casillas, o sea, no tuvo estructura. La falla de estructura le da números que no son los que reflejan su presencia. Pero sí movió. Y todo esto, Jesús Manuel, si lo ves, es una composición diferente para analizar las elecciones de lo que era en el pasado. Sí, es una nueva forma de representación. En el pasado era muy simple. ¿Cuántos votos sacó el PRI? ¿Cuántos atrás se quedó el PAN? Y el pastel político se repartía, en esta misma forma. Hoy, por el contrario,
el Partido Revolucionario Institucional ha sido cuestionado por la sociedad, me parece que esa garantía que habían dado en la toma de poder de Peña Nieto, tanto el presidente como sus colaboradores, en el sentido de que el tema de la seguridad como el tema de la economía eran dos temas que ellos sí sabían manejar y por lo tanto disminuiría la criminalidad y por otro lado mejoraría la economía, pues los dos propósitos públicamente enunciados por la presidencia resultaron fallidos. Y los arrastraron. Y eso arrastra hacia abajo. Así es. Manuel, te pido que hagamos una breve pausa para cambiar la batería de la cámara. Adelante. Por favor. Perdón, Manuel, por la pausa, pero cuestiones técnicas. A los ojos del 2018, los resultados del día 5 le inyectan una dinámica diferente y cambian los pronósticos, se modifican los momios y los actores, como decías hace rato, también están tomando liderazgos nuevos. Asombró que casi inmediatamente después de conocerse el triunfo en 7 de las entidades por el PAN, Vicente Fox Quesada, alejado del PAN por cierto en los últimos años y de Felipe Calderón, destapara o dijera que el PAN ya tenía candidata y que era Margarita Zavala. Asombra que al día siguiente inmediatamente Rafael Moreno Valle se destapara él a sí mismo diciendo que los problemas de Puebla son similares a los del país y que él ya tiene la experiencia de cómo resolverlos y que una vez que deje de ser gobernador incursionará en su partido para buscar la forma de participar, o sea, el destape. Asombra que inmediatamente después de estas dos versiones, Kirill Miranda, que fue el secretario de Gobernación, un hombre importante que jugó también para ser candidato presidencial, fue derrotado por Felipe Calderón, y Gil Suarte, el líder de los senadores, hacen declaraciones casi parejas. Primero la unidad, primero vamos a buscar que estemos unidos todos tienen méritos, y mencionan a Margarita, a Ricardo Anaya y a Rafael Moreno Valle. Así un poco al estilo de lo que el PRI hacía en el pasado. Primero el programa, primero la unidad, el pronunciamiento de los sectores, esperemos las palabras mayores y nadie se acelere porque el que se mueve no sale en la foto. ¿Qué piensas que suceda? Porque también yo creo que la sucesión presidencial, casi como réplica de lo que pasó el día 5 de junio, va a ser totalmente diferente, ¿no? Mira, tan diferente, Jesús Manuel, como que en este momento, en la competencia por la presidencia en Estados Unidos, los dos representantes que van a pelear por la presidencia, Donald Trump y... ya es candidato de alguna manera, ya tiene todos los votos necesarios. Así es, a pesar de sus discursos radicales y rasposos, se va a confrontar con Hillary Clinton. El Partido Demócrata vuelve a romper otro de los tabúes de la política norteamericana. Rompió el tabú de la raza. Alguien de raza negra en la presidencia con Barack Obama, y ahora rompe la inercia de un gobierno liderado siempre por hombres que toma a la figura de Hillary Clinton como su bandera emblemática de la liberación femenina y de los nuevos tiempos que corren en el orden político. Lo que pase con Hillary Clinton se va a reflejar directamente en la política mexicana, porque no será lo mismo incursionar con un candidato femenino a las elecciones presidenciales cuando en el territorio vecino hubiera perdido hipotéticamente Hillary Clinton,
a que se hubiera ganado Hillary Clinton, porque esto hará que los grupos internacionales que hoy a través de las redes sociales se comunican con una velocidad impresionante, van a crear una opinión muy, muy favorable a la figura femenina, y esto los partidos no pueden desconocerlo. Aunque ya Trump enseñó una carta de combate a Hillary y a su marido, a Bill Clinton. La corrupción. Dice que tiene pruebas de los negocios que han hecho y de cómo se han beneficiado a través de ser los inquilinos de la Casa Blanca. Y eso le da otro vuelco y una visión diferente al norteamericano medio, que es el que apoya a Trump, claro, de buscar no solamente, si ya fue un negro, que ahora sea un blanco, que no sea una mujer que formó parte de una pues complicidad de corrupción desde la Casa Blanca, ¿no? Un tema muy delicado para los Estados Unidos. Sí. Digo, temas que en Estados Unidos no aparecían. Son comunes, que no aparecían y que son súper sensibles, por eso se espantan tanto de lo que pasa en México, ¿no? Mira, la opinión pública a nivel mundial está sufriendo cambios muy importantes también. La sociedad está en el mundo exigiendo un alto a la corrupción y un alto a la criminalidad. La cantidad de organismos que se han fundado en territorio europeo a favor de la participación de las mujeres en puestos de jefatura política, y al mismo tiempo la exigencia a las autoridades de ponerle un hasta aquí a las mafias italianas, a las mafias rusas, a las mafias asiáticas y mexicanas. Sí, porque claro, México incursiona exitosamente en aquellos lares. Entonces, todo esto te habla de una sociedad que se está volviendo cada vez más exigente, ¿no? Sí. Y cada vez más participativa. ¿Será este el ejemplo a seguir por la sociedad mexicana en el 18? Mira, yo pienso que hay signos que apuntan en esa dirección, pero al mismo tiempo veo que las viejas estructuras, los representantes de la vieja guardia, como en el caso de Cuba, que para no ir muy lejos, como en el caso de Cuba, están intentando levantar el último muro que pueda contener la embestida de la sociedad, que quiere partidos más abiertos, partidos más transparentes, y partidos en los cuales se pueda confiar el proceso administrativo con la garantía de frenar al grupo criminal de la misma manera que de frenar las ambiciones y malos manejos de los recursos de los integrantes de los gabinetes políticos. Esto es una transformación que durante mucho tiempo pareció estarse anunciando, pero ahora, por lo menos en México, se está percibiendo claramente, porque si te fijas cuáles fueron los estados en donde el Partido Acción Nacional, solo acompañado del PRD, tuvo mejores resultados, son aquellos que han estado sacudidos por los crímenes, por los secuestros, por las denuncias de la corrupción. Bueno, tienes el caso Chihuahua. Javier Corral creo que es un caso que merece un análisis por separado. Por separado, bueno, Javier Corral ha sido tradicionalmente un lobo solitario que ha venido haciendo algunas denuncias, algunos señalamientos, y sus denuncias y señalamientos han coincidido de tal manera con la realidad que un sector amplio de la sociedad civil decidió respaldarlo en la campaña del norte, en donde todo parecía ya estar arreglado para una
Pensaron muchos que era una candidatura ya negociada, perdida, Perdida, así es. y le dio la vuelta a un escenario que no es nuevo, porque ya en el pasado los panistas de Chihuahua se habían levantado también con fuerza. Así es. Pero lo que sucedió ahora fue un movimiento ciudadano sin precedente. Acuérdate que en esto influye también emocionalmente el fallecimiento de Luis H. Álvarez, una de las grandes figuras, uno de los hombres más representativos de los viejos ideales del Partido Acción Nacional, y todo esto mueve a mucha gente a buscar horizontes distintos a los que han tenido en esos lugares y confiar en el Partido Acción Nacional para estos puestos. ¿Corral sería una cuarta carta en las posibilidades de buscar ser el candidato presidencial, Manuel? Mira, yo creo que lo va a buscar porque ha tenido siempre un buen olfato político para entender en qué momento es posible alcanzar objetivos que resultan difíciles para la comunidad, pero que en determinados contextos se suman las condiciones y se lanza el hombre a la candidatura a la presidencia. Yo creo que lo intentará hacer. Me parece que es una gente que tiene un fuerte impacto en la sociedad, pero su punto débil es que no tiene el mismo impacto al interior del partido. Pero tal parece que con las divisiones que hay en el partido, la suma de algunos de los aspirantes con él pudiera darle la candidatura. No, claro. ¿No? O sea, no sé si se sumara Margarita con Corral, ¿qué pasaría? Así es, a mí me parece que hay toda una serie de combinaciones que, siguiendo la teoría de los juegos, valdría la pena poner el cartabón y hacer la medición de los escenarios posibles, y te aseguro que uno de los posibles, que además tendría una alianza del norte con el centro del país muy importante, pues sería la de Javier Corral. Moreno Valle no tendría esa misma posibilidad. No, porque es una figura como muy local, y es una figura que ha aparecido, ha crecido, se ha constituido y fortalecido, pero con una expectativa de alianzas hacia el interior del Partido Acción Nacional, que son las que le pueden dar este reconocimiento a nivel más amplio que le permita jugar. Pero te aseguro que lo va a intentar en serio. Claro, ya lo ha dicho, vamos, y además se sabe de buena fuente, como dicen, que está trabajando en eso, ¿no? Y me parece que sería lo lógico, después de los resultados obtenidos. Manuel, ¿quién pagará los platos rotos? ¿Percibes renuncias? ¿El PRI nacional, Manlio se quedará, Chong? ¿Habrá movimientos en el gabinete? Mira, yo creo... Señales de Peña Nieto para tratar de reconciliar al interior. Por lo visto, el grupo de Atlacomulco ha fracasado en sus pretensiones, y hay otros grupos que han estado peleando desde fuera y que están fuera. Mira, el grupo Atlacomulco logró posicionarse muy bien en la presidencia de Peña Nieto, porque entendió los mecanismos que a nivel internacional se estaban gestando para crear dentro de los movimientos, dentro de los países con régimen democrático, alternativas que fortalecieran las estructuras de gobierno en cada uno de los casos. Lo entendieron muy bien los seguidores del grupo Atlacomulco y pensaron con buena lógica que un candidato representativo que fuera capaz de atraer a la comunidad era el principio del éxito
total en la política. Bueno, a mí me parece que la figura de el actual presidente pues cumple con la imagen, es decir, es una imagen de un hombre que resulta agradable, que resulta tratable. Su enlace con esta artista, que sin duda es una mujer muy atractiva, hace la pareja delante de la sociedad mexicana. Un poco el Kennedy con Jacqueline. Exactamente. En su momento, ¿no? Un poco todo el mundo se siente o quisiera sentirse representado en esa familia, y eso. Sarkozy y la modelo, ¿no? Así es. También. Entonces, estos fenómenos que ahora que citas a Sarkozy, pues te hacen ver que se están dando en otros lugares también, claro. Pues abren toda una serie de posibilidades. El gran error del grupo Atlacomulco fue el garantizar la atención y solución a dos problemas clave en este país: el tema de la corrupción administrativa y el tema de la seguridad o de la inseguridad, que está creciendo de manera alarmante en muchos de los estados del país y que el presidente no ha confrontado. El hecho de que la estrategia del grupo en el poder pareciera ser la de no tener estrategia, es decir, dejar que las cosas ocurran, porque de esa manera se van bajando los ánimos. El dejar hacer, dejar pasar. Claro, que esto iba a resolver el problema, pues nos ha llevado a índices de criminalidad nunca antes alcanzados, y por otro lado, la aparición de instituciones de, pues, cuando menos muy difícil ubicación de sus orígenes, las guardias estas de corte paramilitar dentro de las comunidades, que aparecieron con un armamento modernísimo y comenzaron a crearse las fricciones con los grupos de seguridad y con el Estado mismo. Con el Estado. La Presidencia de la República, en lugar de reprobar de manera inmediata la existencia de tales grupos, vuelve otra vez a mantener silencio, a mantenerse como a un lado del problema, y esto hace que el problema en algunos lugares se convierta en el principio de una especie de guerra civil regional, en donde se confrontan con las armas los grupos de las autodefensas con los grupos del crimen organizado, pero también con los aparatos de seguridad. Peleando el territorio. Peleando el territorio, es geopolítica pura. Dicen que lo que se está peleando de parte de los criminales es el control de lo que se llama el Triángulo de Oro. En donde la presencia de estos grupos es no solamente muy fuerte, sino determinante de algún tipo de conductas, y con esto el fortalecimiento de organismos que tienen fuera del país su verdadera personalidad, pero que a través de los grupos mexicanos del crimen están librando una guerra geopolítica por controlar mercado de América. Estos mercados, el mercado de América. y sus rutas de comercio. Así es. Muy bien. Pues Manuel, se nos fue el tiempo. Muchas gracias. Muy bien, José. Nos vemos la semana próxima. Nos vemos. Los periodistas.